Los textos orales. Los textos orales son textos que se producen en un entorno hablado. Los que se realizan son sonidos y constituyen a la base de la comunicación humana. A través de la oralidad podemos intercambiar ideas con amigos, familiares, colegas, compañeros y extraños. La competencia lingüística es un concepto estrechamente ligado a la producción de los textos orales, pues mediante ella sabremos cómo hablar de determinados contextos. No es lo mismo hablar con amigos o con familia que frente a un grupo de profesionales, en una entrevista o dando una conferencia. Los textos orales son básicos para desarrollar la interacción humana y se producen casi siempre de forma espontánea, al aprender a hablar y aprender a producir textos orales, pues como unidad comunicativa constituyen la forma más competente de transmitir información. Su canal de transmisión es el auditivo, y como contraposición al texto escrito, se apoya en la gestuicidad y en un determinado uso de expresiones lingüísticas. Se consideran los textos orales como primarios y los escritos como secundarios. Los textos orales se caracterizan por tener varios factores, definidos por forma expresiva. Tienen un carácter natural, ya que se expresan a través del habla aprendida desde la infancia. Participan al mismo tiempo que varios interlocutores y son generalmente espontáneos, siendo una espontaneidad una de sus principales características. La comunicación no verbal. Comunicación no verbal nos referimos a la gestualidad. Es importante para descifrar el significado de un texto oral. Esto quiere decir que muchas veces la comunicación oral se compone de tonos de voz, miradas y gestos muy difíciles de reproducir. El espontáneo e inmediato es la inmediata vez. Se refiere a que de vez en cuando dos o más personas hablan, están compartiendo un contexto comunicativo. Síntesis. Síntesis poco elaborada. Como el acto de habla se produce mientras se habla, la síntesis utilizada es generalmente poco elaborada, pues cuando se habla de esta, se habla del conjunto de reglas y formas que las palabras se combinan. La abundancia de deiticos. Son elementos gramaticales utilizados en el habla cuyo significado depende de la situación comunicativa. Es decir, cuando hablamos con otra persona y decimos fíjate en esto, la persona sabrá a lo que nos referimos, pues estaremos señalando algo específico en el entorno. Tipos de textos orales. Según la situación comunicativa, los textos orales pueden clasificarse en tres grupos: la situación comunicacional, singular, la dual y la plural. Textos orales de comunicación singular. Son textos producidos para la discusión política, una excursión magistral, conferencias, clases, etc. Se dice que son singulares porque lo expresa una sola persona. Textos orales en la comunicación dual. Son aquellos textos que se producen entre dos interlocutores como una charla entre dos amigos, una llamada telefónica o una entrevista de trabajo. Textos orales en la comunicación plural. Son textos generados en reuniones como los debates en clase, reuniones vecinales, los coloquios o las conversaciones entre tres o más personas. Y de ahí nos vamos a los textos recreativos. Son aquellos textos que tienen como único propósito entretener y sensibilizar al receptor. Dependiendo del género y sus contenidos pueden ser rítmicos, emotivos o divertidos. Algunos incluso estimulan el desarrollo de la imaginación en los niños, como los cuentos infantiles y las adivinanzas. ¿Cuáles son las características de los textos recreativos? Se hace uso de las figuras retóricas para embellecer el lenguaje. Se emplea un lenguaje de tipo connotativo. Sus características se dividen en características externas e internas. Las características externas son un formato poco literario, prosa, diálogo, monólogos. Y las características internas están relacionadas con los elementos y los recursos de la obra. Así, cada género literario tendrá su carácter propio. Así son el texto narrativo, poético y dramático. Tipos de textos recreativos. Los textos recreativos se dividen en populares y literarios. Los populares son narraciones que provienen del pueblo y son conocidas por un gran número de personas. En muchas ocasiones estos textos son parte de tradiciones. Pueden ser la adivinancia, canciones, chistes, historietas o refranes. Los textos recreativos literarios son recreativos en los que el autor o escritor, a través de un lenguaje sensible, da rienda suelta a su imaginación y crea historias de ficción y fantasía. Estos textos se necesitan que los receptores compartan la situación imaginaria de los contenidos para que logren captar las situaciones allí presentadas. Narrativos o cuentos.
Este se originó en la cultura oral y ha pasado de generación en generación a través del tiempo. Son conocidos en todas las culturas y forman parte de la literatura. Hoy en día, esta narración corta puede ser oral o escrita, siempre narrada en prosa o con un lenguaje comprensible, como son el cuento, novelas, epopeya, mito, fábula literarios o poemas. En este tipo de textos el autor expresa sentimientos emocionales, utilizando el verso y la prosa poética. Se clasifican en el romance, himno, eligia, oda o poema. Dramático o entremés. A través de este tipo de textos recreativos el autor expone los diferentes conflictos que pueden plantear según la naturaleza humana. El propósito de este texto es exponerlo de manera pública, mediante diálogos de personajes. Así entonces da lugar a las obras de teatro que se representan en diferentes escenarios, como es la tragedia, drama, comedia, tragicomedia, zarzuela o el entremés. Las funciones del lenguaje de los textos recreativos en textos predominan las funciones comunicativas y entre ellas se destaca una función poética y emotiva cuando un autor crea un texto recreativo en cualquier género, deja descubierto sus emociones, su estado de ánimo, valiéndose para esto en las diferentes funciones del lenguaje, en este caso haciendo uso de la función emotiva. La función poética se apoya en la belleza que se le da al lenguaje para transmitir el mensaje, a través de las rimas y el uso de algunas palabras, que presenten alguna similitud de manera de conseguir captar la atención del receptor del mensaje.